Buenas noches, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Buenas noches a todos mis hermanos, los que están ahí conectados. Saludamos en esta noche a Valentina Castro, a los pastores Juan Pablo, Mónica, a la hermana Beatriz, que ha estado también ahí muy juiciosa conectándose, a la señora Esperanza, a mi suegro Francisco. Los saludamos en esta noche. Gracias porque todas las noches han estado ahí pendientes, haciéndole seguimiento a la lectura de la palabra de Dios, y me alegra y en serio me gozo de que ustedes están ahí también escudriñando la palabra de Dios, para que no se olviden de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, de sus promesas, de lo que el poder que Él tiene. Y bueno, seguiremos encontrando muchas más características, muchos más tesoros aquí en la palabra de Dios. Y mi iglesia, mis amados hermanos, vamos a poner este momento en oración en las manos del Señor. Reúnase ahí con toda su familia, compártalo con sus amigos, para que usemos también este método para predicar a muchos, para que quieran conocer al verdadero Dios, quieran conocer al verdadero Jesucristo y no sean más engañados ni confundidos. Dios y Padre, mi buen Jesús y mi Salvador y Espíritu Santo, te damos gracias a ti, Señor, en esta noche. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos escogiste y nos has salvado. Gracias por darnos esa salvación, ese regalo inmerecido, Señor. Gracias porque la gracia tuya siempre está sobre nosotros, y que sabemos que por gracia y por fe hemos sido salvos, Señor. Por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Jesús. Gracias porque tú tomaste nuestro lugar, y te adoramos en esta noche. Te damos gracias por cada cosa que tú nos das día a día, por darnos la vida, por darnos la salud, porque en este día nos pudimos levantar, abrir nuestros ojos y ver que estamos bajo un techo que tú nos das para vivir. Gracias por cada bendición. Y Señor, en esta noche una vez más, pidiéndote a ti que seas el centro de este devocional, que seas el centro de este plan lector que estamos haciendo como iglesia, que seas tú dirigiéndonos con tu Espíritu Santo, que nos des de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu inteligencia, que podamos comprender y entender bien tu palabra, que nuestros oídos espirituales se abran para escuchar tu voz, y que seas tú guiándonos siempre en tu verdad, Señor. Que lo que hablamos, Señor, seamos nosotros instrumento para que tú hables, Señor, porque nosotros somos solo hombres, pero somos esos instrumentos que tú usas en tus manos, Señor. Y en esta noche queremos a ti darte la gloria, la honra y la alabanza una vez más, porque tú te lo mereces, tú eres digno, mi amado Rey, y que seas tú quitando toda distracción, que nadie ni nada nos interrumpa en este momento, que estemos sentados, quietos, Señor, escuchando esta hermosa palabra, Señor. Te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús, oramos, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, listo. Bueno, iglesia, entonces hoy vamos a seguir con el libro de Marcos. Entramos en el capítulo 13, 14 y 15. Y hoy ya es nuestro día número 15. Uy, muy bien, ahí todos pendientes y puntuales ahí ya leyendo la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar con el libro de Marcos capítulo 13. Dice la palabra: Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán,
y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque sois vosotros los que habláis. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta ese tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, la venida del Hijo del Hombre. Muy seguido. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pero para cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Capítulo 14. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decía, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis.
Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebiendo de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieran cantado el himno, saliendo al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes
y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El joven que huyó, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban con el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Capítulo 15. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícalo. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió con la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. ¿Sí? Hermanos, vamos a sí, porque el 16 es el último.
que es el último capítulo, pues para terminar hoy de una vez Marcos, y pues ya el día lunes continuar ya con Lucas desde el primer capítulo, pues como para no dejarlo. Ese libro es el capítulo. El capítulo. Listo, entonces ahí capítulo 16, la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Él estaba triste y llorando. Con él, sí, yo sí decía. Habían estado con él, que estaba tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía el que había sido visto por ella, no le creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra de las señales que la seguían. Amén y amén. Amén. Bueno, estos últimos capítulos que terminamos del libro de Marcos, me gusta cuando Dios me da el privilegio de leer esa parte cuando el Señor fue entregado, cómo fue su arresto, cómo le injuriaron, cómo lo escupían, cómo lo maldecían. Pero el Señor, en medio de todo eso, nos da una gran enseñanza de que hay que ser sabios, hay que callar, por muchos que nos quieran maldecir, por muchos los que quieran quizás hablar lo que no es de nosotros. Eso es algo tan hermoso que nos enseña el Señor. Y bueno, pues aquí vemos también una parte que de pronto ya habíamos visto, era de la institución de la Cena del Señor, ¿cierto? Y ahí vemos que ahí en medio de todo esto aquí Jesús les enseñaba y les mostraba el significado de la cena, ¿no? El pan y el vino, que el pan representaba su cuerpo y la sangre, el vino representaba su sangre, y que esto debemos hacerlo hasta que Él venga, ¿cierto? Y bueno, aquí el Señor nos muestra la importancia de estar en oración, velando, orando, porque el Señor nos quiere encontrar listos, preparados, que estemos llenos de su presencia, que nosotros sabemos que al nosotros ir, orar con el Señor, la gracia de Dios siempre va a estar sobre nosotros, que cuando estamos orando es la parte más importante, donde el Señor nos usa, nos llena de su sabiduría, para que cuando vayamos a orar por alguien o se nos dé la oportunidad de predicar el Evangelio a otras personas,
Ya en ese momento de oración el Señor nos ha dado de Él y podemos hablar libremente de ese evangelio con esas personas. Y que aquí el Señor una vez más nos instruye de que esa importancia de estar velando y orando y leyendo su palabra es para que no seamos engañados, porque cuando Él dice en una parte de su palabra que cuando sean las señales antes del fin, dice que aún hasta quizás los escogidos podrían ser engañados. Por eso no debemos dejar de escudriñar la palabra de Dios, no debemos dejar de buscar su presencia, no debemos dejar de orar, porque no sé, mi hermano, si ustedes han visto tantas cosas que uno escucha o que tantas cosas que uno ve en las noticias, uno dice, uy Señor, tú estás muy cerca, tú prontamente vas a venir por tu iglesia. Uno escucha de muchos que se están haciendo, aún estoy escuchando más seguido, de muchos que se quieren hacer pasar por Cristo. Y por eso aquí el Señor dice que vendrán falsos cristos y van a decir, míralo allí, míralo allá. Yo me sorprendí ahorita último de un varón, digámoslo así, diciendo que él es Cristo y que la segunda esposa que tiene es María Magdalena. Entonces son cosas que y hasta ellos mismos dicen que no, que es que en la Biblia hay cosas que están mal y nosotros no podemos decir que acá la palabra está mal. Aquí está bien porque todo lo que el Señor aquí nos dejó se está cumpliendo palabra por palabra. Y no debemos permitir que nada ni nadie nos engañe con mentiras. Ojo con los falsos profetas, que el Señor siempre nos dé el discernimiento. Cuando de pronto tengamos ese momento de compartir con alguien, pero a veces nos quieren desviar hacia otro camino, no, tenemos que ser entendidos en los tiempos, entendidos en la palabra de Dios para que nada nos separe del Señor, amén. Y nada, seguir recordando por qué tenemos la salvación, ¿no? Que Jesús fue a la cruz en lugar de nosotros, aguantó tanto por nosotros, soportó tanto por nosotros, porque nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz, pero Él todo lo hizo por amor a nosotros. Y aquí se lo decía a los apóstoles, estas escrituras se tienen que cumplir, porque ese era el propósito de Dios, de haber entregado a su Hijo por amor a nosotros, para que fuésemos salvos. Y vemos que cuando el velo se rasgó, ahí es cuando decía el Señor, podemos entrar ya libremente en su presencia. Porque quizás en la antigua ley se decía que bueno, para el perdón de pecados tocaba ir y matar al cordero sin mancha, al más lindo. Pero entonces cuando ese velo se rasgó, era porque ya habíamos sido salvos por la gracia de Dios y podíamos entrar a la presencia de Dios libremente, que eso fue lo que hizo Dios mediante su Hijo Jesús. Y el Señor aún así cuando Él resucitó, regañaba y exhortaba a sus discípulos porque como que no habían entendido lo que Él había dicho cuando estaba con Él, que Él iba a morir pero que al tercer día iba a resucitar. Y si ve que en la resurrección ellos no creían, cuando fueron estas mujeres diciendo que Jesús había resucitado y ellos no creían, pero el Señor ahí les exhortó diciendo, no sean incrédulos, o sea, lo que Él dijo, lo que Él dijo fue verdad. Y Él resucitó y está ante la diestra de nuestro Dios Padre. Amén. Y que ahí el Señor nos sigue inculcando, ir y predicar el Evangelio a las naciones. No tengamos miedo, no nos dé pena. Así como una vez la hermana María Biuche, ella nos dio ese testimonio que Dios la usó mediante un colectivo y sintió que el Espíritu Santo sentía un fuego acá y se levantó en ese bus y predicó del Evangelio de Dios y muchos allí lloraron, muchos, y debemos hacerle caso a la voz de Dios, hacerle caso al Espíritu Santo cuando nos inquieta de hablarle a una persona o así sea a una multitud. El Señor pone las palabras en nuestra boca como lo hizo con Moisés y Aarón, que Moisés decía, pero ¿por qué me escoges a mí si yo siento que no soy bueno para hablar? Pero el Señor dijo, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo la lengua del hombre? ¿Quién hizo las manos? Dios. Entonces no tengamos temor porque Dios nos va a usar en el momento que es. Amén. Y bueno, esta es la enseñanza de esta noche. Gloria a Dios, pudimos terminar ya el libro de Marcos. Mañana vamos a continuar con el libro de Lucas. El lunes, sí, perdón, mañana es domingo. No sé, mi amor, si quieres decir algo. No, yo. ¿Qué?
papá ahora. Buenas noches, hermanos, no los había saludado. Sí, pues de pronto complementar un poquito lo que mi esposa habló, pues ella pues tenía pensado hablar sobre algo, pero ella pues ya lo habló. Y es, digamos, sobre la parte de, digamos, del velo del templo, sí, entonces, y el por qué, muchos, no sé si ustedes se preguntarán o se habrán preguntado en algún momento, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Sí? ¿O por qué? ¿Por qué Dios exigió eso? ¿Sí? Y es una forma de Dios demostrarnos o darnos a entender a nosotros que el pecado tiene una consecuencia, ¿sí? Que nuestros pecados tienen, mejor dicho, tienen repercusiones, ¿sí? Porque Dios podría simplemente haber dicho, los perdono a todos y ya, ¿sí? Pero Dios no, Dios nos quiere dar esa enseñanza que el pecado que cometemos tiene consecuencias. En la antigüedad, lo que decía mi esposa, en la antigüedad las consecuencias las sufrían ¿quiénes? Esos animalitos, ¿cierto? Que decían que llevaban al sacrificio. Esos animalitos que decían que eran sin ninguna mancha en su pelaje, sino que eran los mejores animalitos, ¿sí? Los mejores corderos, las mejores ovejas se las llevaban a Dios para sacrificarlos. ¿Sí? No sé si ustedes sepan que, digamos, antes de sacrificar ese animalito, las personas a veces colocaban sus manos sobre ellos, pues como en una señal de que ese animalito iba a pagar los pecados de esa persona. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es una enseñanza que Dios nos quiere dar, y es que todo pecado tiene una consecuencia, ¿sí? Y por eso el Señor Jesucristo tuvo que sufrir allí en la cruz. No fue porque simplemente Dios dijo, pues yo quiero esto así, no, sino que Dios nos quería mostrar que todo pecado tiene esa, digámoslo así, esa reacción, ¿sí? Esa consecuencia mala, ¿sí? Y pues en cuanto al velo del templo, recordemos que anteriormente estaba pues el templo donde se adoraba a Dios, ¿cierto? Y decían que había un gran velo en el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era donde habitaba Dios, y allá solamente podía ingresar el sumo sacerdote, ¿cierto? Y solamente podía ingresar una vez al año a ese lugar santísimo a hablar con Dios. Y ese sumo sacerdote tenía que entrar, digámoslo así, mejor dicho, sin pecados, porque donde entrara con algún tipo de pecado, pues allá caía muerto, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo con su muerte en la cruz? ¿Sí? Rasgó ese velo en señal de que nosotros ahora podemos acceder a Dios, a su presencia, en cualquier momento. ¿Sí? No era como en la antigüedad, que solamente se podía una vez al año y solamente el sumo sacerdote no, sino que si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Si usted es un hijo de Dios, usted puede en cualquier momento arrodillarse y orar a Él, y Él lo va a escuchar, ¿sí? No como en la antigüedad que era mucho más difícil. Ahora no, ahora por la gracia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos acceder a Él en todo momento, en cualquier lugar. Usted no necesita, no, que pastor ore por mí, no, que hermano ore por mí, no. Si usted tiene esa fe, ore, que Dios lo escucha a usted, ¿sí? Usted no necesita que nadie más ore por usted. Sí, bueno, pedir una oración por uno no está mal, pero no confiarse en que esa oración que va a hacer el pastor por mí, esa va a ser la que Dios va a escuchar, no. ¿Sí? Sino que usted por el mismo Señor Jesucristo tiene acceso, ¿sí? Por Él tenemos acceso. Recuerden que Él es el intermediario entre Dios y los hombres, y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ya podemos hablar libremente con Dios a cualquier hora, en cualquier lugar. Usted no necesita de nadie más, ni del Santo Pepito, ni de la Virgen no sé qué, no. Jesucristo es el único con el que usted puede hablar, rogar y suplicar por una necesidad suya, ¿sí? Porque sea escuchado, porque Dios incline su oído a usted. Amén. Amén. Y bueno, eso era. Bueno, iglesia, gracias al Señor tuvimos este tiempo. Nos vamos a despedir, y antes que esto vamos a orar para que esta palabra nunca se nos olvide ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, y que el Señor nos dé paz y descanso en esta noche que nos permite tener junto con nuestras familias. Jesús, nuestro Salvador, gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste allí en la cruz por nosotros,
todo ese proceso. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque ese regalo tan hermoso que nos diste, Dios, aunque no lo merecíamos, te damos gracias porque con él cumpliste tantos propósitos y ahora podemos entrar libremente a tu presencia. Podemos buscarte cada vez que queramos, Señor. Muchas gracias. No nos cabe nada más que decir en esta noche gracias. Gracias por todo, Dios. Gracias por todo, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque estás ahí siempre inquietándonos para orar y para buscar cada día más de nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu creación. Gracias por crearnos. Gracias por escogernos. Gracias por habernos apartado y gracias, Señor, por habernos hecho libres de todo lo que de pronto quizás teníamos que pagar, pero tú nos diste la libertad a precio de sangre. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado Dios. Y en esta noche, mi amado Rey, tú que nos das esta noche bajo un techo donde podemos descansar y dormir, una vez más pidiéndote que cuides de nuestros sueños, de nuestro dormir y nuestro despertar. En paz nos acostamos, en paz vamos a dormir y asimismo nos vamos a despertar, porque tú, mi gran Dios, eres el único que nos haces vivir confiados y seguros bajo la sombra de tus alas. Bajo tu sombra omnipotente allí estamos, Señor, porque tú nos guardas, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro Rey y eres nuestro Salvador. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor, y creemos que tú vas a escuchar esas oraciones y peticiones de tu iglesia y de tu pueblo, porque ellos también son libres para entrar en tu presencia ante ti con acción de ruego, de súplica, porque tú un corazón contrito y humillado jamás lo vas a despreciar. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, iglesia, no se les olvide, entonces lunes a las 8 de la noche muy puntuales y mañana, confiando en el Señor, nos veremos en la iglesia en el servicio, también muy puntuales. Inviten a sus familiares, amigos, hermanos, y cuando lo subamos a YouTube también compártanlo en sus redes sociales, porque como les decía anteriormente es una estrategia también para poder compartir el evangelio a muchos. Amén. Entonces un abrazo enorme a todos y Dios les bendiga. Perdone si de pronto alguno me pasó por saludarlo, pero les amamos en el Señor. Bendiciones.